Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Esencial Factor, que es la palabra de Dios. Gracias por estar allí. Soy Daniel Primera y un gusto para mí poder estar en estos minutos con ustedes para hablar de las Escrituras. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de el Dios de la creación, si el Dios del sábado es triuno. Bueno, en estos minutos vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca del Dios de la creación y del Dios del sábado. Así que no te retires, en unos segundos vamos a comenzar con el tema de hoy. Pero antes de continuar, quiero decirte que si te parece bien el tema, le puedes dar like, lo puedes compartir para que otras personas también conozcan este mensaje. Y si ves que es de importancia, tú puedas colaborar de esta forma, ya que el algoritmo de las redes sociales trabaja de ese modo. Así que también tú puedes ser parte y colaborar con este trabajo. Dios te bendiga grandemente. También te puedes suscribir al canal, los que están viendo por YouTube. Pueden suscribirse al canal si quieren seguir conociendo más temas como este. Gracias por estar allí. Y espero que el tema de hoy, el estudio de hoy, pueda ser de gran ayuda y utilidad para ti. Es importante que conozcamos nuestro Dios, nuestro Creador. Mira, hay algo que nosotros no tenemos que pasar por alto, y es que los dioses tienen sus días sagrados. Por ejemplo, vamos a ver los budistas, que ellos adoran o siguen a Buda. Ellos tienen un día sagrado. Mira, vamos a ver que es el mes de mayo. Mira lo que dice. Y se le llama Día de Vesak, que es el 26 de mayo. Vesak, el día del plenilunio en el mes de mayo, es el día más sagrado para millones de budistas en todo el mundo. Fue en el día de Vesak hace 2500 años, más exactamente en el año 623 a.C., cuando nació Buda. Asimismo, en este día Buda alcanzó la iluminación y también fue el día en el que falleció a los 80 años de edad. Entonces, ese 26 de mayo, que se le llama el día de Vesak, es el día que supuestamente Buda nació, también alcanzó la iluminación y también murió. Entonces ellos tienen su día sagrado, ¿ves? Un día importante para los budistas. También Alá, que es el Dios de los musulmanes, Alá tiene su día sagrado. ¿Y sabes tú cuál es el día sagrado de Alá? El viernes. Mira lo que dice este artículo, que lo tomé de la página Islam QA. Me imagino que Islam Q de question, pregunta, y answer, que es respuesta. .info. Dice: ¿cuáles son las virtudes del viernes sobre otros días? ¿Por qué? Texto de la respuesta. El viernes tiene muchas características distintivas y virtudes que Dios le ha conferido por encima de otros días. Se narró que Abu Hurairah y Udayaf, que Dios esté complacido con ellos, dijeron: el mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: Dios guió a aquellos que vinieron antes que nosotros, evitando el viernes, a los judíos el sábado y a los cristianos el domingo. Entonces Dios nos trajo y nos guió al viernes. Y entiéndase que ese Dios es Alá. Entonces ellos mismos dicen, el musulmán dice: entonces Dios o Alá nos trajo y nos guió al viernes. Y así también el viernes, el sábado y el domingo. Y nos seguirán en el día de la resurrección. Somos los últimos entre la gente de este mundo, pero seremos los primeros en el día de la resurrección y lidiaremos con él antes que los demás. Narrado por Muslim 856. Entonces estás viendo cómo los dioses tienen su día sagrado. Por ejemplo, Alá es el viernes. Ahora, el Dios triuno babilónico
que tú puedes ver aquí este icono, ese símbolo es pagano, porque es símbolo que representa a los dioses del paganismo. Y como tú puedes ver, en el paganismo, la costumbre pagana, existe ese dios formado por tres. Y tú ves que esa triqueta, se le llama triqueta, está rodeada por un círculo, o está dentro de un círculo. ¿Qué crees tú que representa ese círculo? Bueno, ese círculo representa el sol. ¿Por qué? Porque el sol está haciendo referencia al día sagrado de este dios pagano, representado por esa triqueta. ¿Y cuál es el día sagrado? ¿Cuál es el día sagrado para ese dios pagano también, representado por la triqueta? ¿Qué día es ese? El día domingo. En inglés, Sunday, día del sol. ¿Me explico? Los dioses tienen sus días sagrados. Entonces, el día sagrado, que es un día de adoración para ese dios, que bíblicamente lo podemos decir que es un día falso de reposo. Entonces, ese día falso de reposo, ese día de adoración de ese dios pagano, es el domingo, el primer día de la semana. Y es interesante, escucha bien esto, es interesante cómo la iglesia romana utiliza este icono también para representar a su Dios y a su día, entre comillas, santo, que no es el verdadero día santo. Mira, por ejemplo, en inglés, Trinity Sunday, Trinidad o el domingo de la Trinidad. ¿Por qué? Porque los dioses, los ídolos, tienen sus días paganos también. Cada dios, cada ídolo está relacionado con también un día de su adoración. Entonces, aquí lo vemos con más colores para darle un poco más de belleza, tal vez. Entonces, la iglesia romana vemos que representa a ese dios trino con la triqueta, y también tiene un círculo haciendo referencia al sol, que es haciendo referencia al domingo, al día sagrado de ese dios. ¿Me explico? Entonces tú puedes ver allí Trinity Sunday. Es una celebración de esta iglesia romana. Entonces se le dice el domingo de la Trinidad. Pero también se utiliza otro símbolo, como es el triángulo. Y no puede faltar el sol. Entonces tú puedes allí ver el triángulo representando la Trinidad o el Dios Trino. Tiene detrás del triángulo está el sol, porque es el falso día de reposo o el día de adoración de ese Dios falso. Y mira lo que dice arriba: bendita y alabada sea la Santísima Trinidad. Entonces la Trinidad es representada por una triqueta, que la triqueta es un símbolo pagano, es oscuro, utilizado para el ocultismo. Y lamentablemente muchas personas del mundo protestante o del mundo cristiano utilizan la triqueta para explicar a Dios, cuando Dios no tiene nada que ver con las tinieblas. Dios no tiene nada que ver con oscuridad. Dios es luz, dice Juan. Y no hay oscuridad ni tinieblas en él. Entonces es un grave error utilizar este símbolo, que es para ocultismo, para brujería, para hechicería, para explicar a Dios, al Dios verdadero. Se puede utilizar para representar a dioses falsos. Claro, porque esa triqueta fue creada para representar a ese Dios pagano. Pero no se puede utilizar para explicar al Dios bíblico, al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque es un símbolo del paganismo. Entonces, otro símbolo utilizado para representar el Dios triuno o la Trinidad es la pirámide. Es que interesante que la pirámide también se utiliza para ocultismo. También se utiliza para hechicería y para cultos paganos. Y el sol está representando el día sagrado de ese dios pagano. Entonces, por eso que tú puedes ver aquí, por ejemplo, esta figura o este vitral también tiene un triángulo. Tiene en el centro
la explicación de la Trinidad. Pero también detrás tiene el sol, porque la Trinidad tiene relación con el falso día de reposo. Que se asignó como día de reposo en la Edad Media o en el tiempo de Constantino. Pero el domingo en realidad es el día de adoración de ese Dios. Pero como la Iglesia romana mezcló las cosas de la Biblia con el paganismo, entonces dijeron, bueno, como nosotros adoptamos el Dios falso, el Dios pagano, no podemos dejar a un lado al día que se utiliza para adorar a ese Dios pagano. Entonces disfrazaron a ese Dios pagano, trino, con el Dios supuestamente bíblico. Y el día, que no puede faltar, entonces cambiaron la solemnidad del sábado al domingo, y ahora el domingo ya no se considera o ya no se veía como día de adoración de ese Dios pagano, sino como un día de reposo de acuerdo a la ley de Dios. ¿Por qué Cristo había resucitado el domingo? Entonces, esa es la excusa. ¿Para qué? Para hacer el sincretismo, mezclar la verdad con la falsedad, la verdad con el error, lo santo con lo pagano. ¿Me explico? Entonces, no podemos separar a esos ídolos. Usted no puede separar, por ejemplo, a Alá del viernes. Usted no puede separar a la adoración de Buda del 26 de mayo. No lo puede separar. Están unidos. Usted no puede separar, por ejemplo, el Dios Trino del domingo. No se puede. Si usted acepta ese Dios, usted tiene que aceptar automáticamente, obligatoriamente, el día de adoración de ese Dios. Si usted acepta a Alá, por ejemplo, que usted diga, mira, sí, a mí me parece que hay cosas verdaderas que enseñan los musulmanes. Por ejemplo, yo creo que Alá es el Dios verdadero. Pero no me parece que el viernes sea el día de adoración. Yo adopto el Dios, Alá, pero voy a rechazar ese día. Te pregunto, ¿es posible eso? Eso es imposible. ¿Cómo tú vas a aceptar al Dios y rechazar su día? ¿O cómo tú vas a aceptar el día y rechazar al Dios de ese día? No se puede. Entonces, este Dios pagano, trino, el cual se utiliza una triqueta para representarlo y explicarlo, siendo la triqueta un símbolo pagano de ocultismo, repito, porque esto es importante que se repita para que usted lo tenga presente, no se lo olvide. Esa triqueta es pagano. La Iglesia romana utiliza la triqueta para representar a su Dios. Utiliza la pirámide, un símbolo pagano, para representar a su Dios. Y no puede faltar el sol. Porque el sol hace referencia al día de adoración de ese Dios pagano. Por eso que usted puede ver también la pirámide alumbrada. ¿Ve? Y ellos mismos dicen Santísima Trinidad. Con el ojo en el centro. ¿A qué representa ese ojo? A Lucifer, portador de luz. ¿Por qué? Porque todo esto es satanismo, todo esto es paganismo. Esto está mezclado con falsedad, con engaño, sincretismo. Y usted puede ver también la mano allí como hacen el símbolo del triángulo. Que muchos famosos, deportistas, políticos, artistas, actores, cantantes, también hacen ese símbolo. Haciendo referencia a su Dios pagano, el que le da la fama, al que ellos le entregan la vida, con quien hicieron el pacto. ¿Ve? Entonces, ese triángulo no representa en realidad al Dios bíblico, sino un Dios falso. Que detrás de los dioses falsos, ¿quién está? Está Satanás. ¿Y cómo se le dice allí? ¿Cómo se le dice ese triángulo iluminado? Santísima Trinidad, por la misma Iglesia romana. Entonces tú puedes decir, mira hermano, pero es que la Trinidad por la que yo creo es diferente a la que cree la Iglesia romana. No, el principio, Trinidad, sea la Trinidad, es lo mismo.
Es paganismo. Y sigue la pregunta. La pregunta sigue. ¿Es el Dios verdadero del sábado y de la creación es trino o triuno? Usted puede ver aquí y sacar sus conclusiones. Solamente con esto. Solamente con esto. ¿De dónde proviene ese símbolo de la triqueta? Del paganismo. Y te repito, utilizado para el ocultismo. Por eso que usted también ve este símbolo de un triángulo formado por 3 triángulos. ¿Por qué? Porque está hablando de la Trinidad. Y yo coloqué allí, abajo, en ese cuadro blanco, yo coloqué allí el enunciado que la misma imagen tenía. Eso no fue colocado por mí. Yo coloqué el mismo enunciado que tiene la imagen. Mira lo que dice. Símbolo de la Trinidad en forma de 3 triángulos entrelazados que brillan intensamente. Entonces, ese triángulo está formado por 3 triángulos también. Claro, porque ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el principio de la Trinidad? Un Dios formado por 3 seres. ¿Será bíblico eso? ¿O es pagano? ¿Eso será verdadero o es pagano? ¿O es paganismo puro? ¿O es sincretismo? Un veneno. Símbolo de la Trinidad en forma de 3 triángulos entrelazados que brillan intensamente. Qué interesante. Miren lo que dice. Intensamente en el fuego y los rayos del sol. ¿Por qué te mezclan o por qué te unen ese triángulo o la triqueta con fuego y con sol? Porque tú no puedes separar ese Dios pagano de su día sagrado de adoración. No lo puedes separar. Van unidos. Ahora, el Dios verdadero, ¿cuál será su día? Bueno, el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, que creó a Adán con sus propias manos, es el Dios del sábado. Fue el que creó una semana de 7 días. Fue el que creó los cielos y la tierra y creó también su día santo, que es el sábado, colocado por él mismo. ¿Por qué? Porque cada Dios tiene su día sagrado. Entonces, ese Dios verdadero es un Dios personal que se relaciona con su criatura. Fue alguien que habló. Fue un Dios inteligente que creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y por medio de esa acción, porque Dios no hace nada por casualidad, por medio de esa acción, presta atención, por medio de la acción, porque Dios es sabio, por medio de la acción de crear al hombre a su propia imagen y semejanza, por medio de esa acción podemos ver al Dios verdadero. Y lo vamos a ver más adelante. Pero aquí estamos viendo cómo cada Dios tiene su día sagrado. Buda, el 26 de mayo. Alá, el viernes. El Dios trino, el domingo. Y el Dios bíblico, el sábado. Lo que dice Marco, lo que dijo mismo Cristo Jesús acerca del sábado. Dice, también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre. O sea, fue creado. ¿Dónde fue creado? En la creación. En el principio del mundo. Entonces dice, también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Por qué Cristo es Señor del sábado? Porque Él es el creador. Él es el creador, dice allí, el sábado fue hecho. Él lo hizo, Él lo creó. Él es el Señor del sábado. Y vamos a ver entonces al Dios del sábado. Porque cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pues ahí podemos ver la revelación de la deidad. Podemos ver la revelación de Dios en la creación del hombre. Ese hombre que fue creado en la semana, donde también incluye el día sagrado. Está también donde Dios creó, en esa semana creó su día sagrado. Porque Dios tiene su día de adoración.
Entonces aquí estamos viendo, Cristo dice, yo soy Señor del sábado. ¿Por qué? Porque yo lo creé. El sábado fue hecho para el hombre. Yo creé el hombre y yo creé también, o yo hice el día sagrado, el día santo. Mira lo que es el sábado. Vamos a ver lo que es el sábado. En Patriarcas y Profetas, en la página 30, dice: Dios vio que el sábado era esencial para el hombre. Aún en el paraíso. Necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada 7 para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad. Necesitaba el sábado para que le recordase más vivamente la existencia de Dios. ¿Para qué dejó Dios el sábado? Para que la humanidad recordara más vivamente la existencia de un Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, todopoderoso. El sábado es un monumento de tiempo para mantener presente siempre en la mente del ser humano que fue creado por ese ser, por ese Dios inteligente y superior. ¿Me explico? El sábado apunta a que somos hechos a imagen y semejanza del Dios verdadero, que es el Dios bíblico, y para que despertase su gratitud hacia Él, en alabanza, en honra, en gozo, pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del Creador. No dice de los creadores, dice del Creador. La naturaleza habla a sus sentidos, a los sentidos del hombre, declarándoles que hay un Dios viviente. Entonces el sábado tiene una relación importante con el verdadero Dios bíblico, que es un Dios viviente, creador y supremo soberano del universo. Entonces el sábado Dios lo dejó para eso, de que venimos de la mano de un creador inteligente, Dios todopoderoso. Y dice allí declarándoles que hay un Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. Hay un Dios que es el Padre. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver aquí. Hay unas palabras. Antes de continuar, yo quiero aclararte algo. Y es que hay unas palabras que se utilizan a veces para explicar a Dios en el Antiguo Testamento. Y eso está bien. Está bien. Porque son palabras en hebreo, ¿ves? Pero a veces como que para defender algo que es indefendible, para defender algo que no tiene fundamento bíblico, muchas veces se fuerza esas palabras y su significado. Y la primera es la que aparece en Génesis 1:1, como es Elohim, que es Dios. Y se dice, mira, esa palabra tiene un sufijo que lo convierte en plural. Entonces esa palabra como es plural, entonces te está hablando de ese Dios plural. Y llegan a la conclusión, así de una, que por lo tanto Elohim está representando al Dios trino porque está hablando en plural, por lo tanto son 3. ¿Me explico? Pero esta palabra no siempre te hace connotación de pluralidad. Qué interesante, ¿no? No siempre te hace un concepto o apunta a pluralidad. Muchas veces esta palabra se utiliza para hablar, por ejemplo, de un dios, de los dioses paganos, por ejemplo, el dios de cada nación, y utiliza Elohim. No específicamente o no necesariamente, no estrictamente, te habla necesariamente de pluralidad. Y es cierto, puede tener un prefijo, o un sufijo, puede tener un sufijo que connota pluralidad. Pero lo que quiero decir es que no siempre se utiliza para hablar de pluralidad. Más bien esa palabra, cuando está en plural, o esa palabra en plural, hace referencia más a majestad, la trascendencia
y la majestad. Mira lo que dice este pastor de la iglesia, acerca de esa palabra. Mira lo que dice en su libro. Vamos a ver aquí. En el libro, y el pastor se llama Ken LeBron, en el libro No es un misterio entender a Dios, en la página del 10 al 12, dice: no obstante, este argumento no es concluyente de que siempre sea plural, o que se utilice para indicar que es plural. Los judíos, de cuya tradición literaria proviene del Génesis, y para quienes el hebreo era su lengua nativa, no consideraban a Dios como una pluralidad de personas. Yo he escuchado explicaciones que dicen que el Dios hebreo, no, porque el Dios hebreo es triuno, el Dios hebreo es conformado por tres, cuando para el hebreo el Dios verdadero no era ningún Dios trino o triuno. Ese es un engaño. Dice: los judíos, de cuya tradición literaria proviene el Génesis, y para quienes el hebreo era su lengua nativa, no consideraban a Dios como una pluralidad de personas, como se enseña actualmente. Eso es moderno. Porque para el hebreo o el judío, Dios no eran tres. Dios es el Padre y que tiene un hijo. Ese es la mente, ese es el concepto hebreo de su Dios. Entonces dice: no consideraban a Dios como una pluralidad de personas, como se enseña actualmente, sino como un ser único. Claro, en el Antiguo Testamento te habla de que Dios es uno y que es el Padre, y el Nuevo Testamento también, enseñado por el mismo Cristo. Su conocimiento del hebreo permitía añadir un sufijo que normalmente denota pluralidad al título de su Dios singular, que es Elohim. Mira lo que dice Jacques Duncan. Este pastor también de la iglesia, de ascendencia judía, es muy famoso porque él escribió un libro muy conocido como es Los secretos de Daniel y los secretos de Apocalipsis. Bueno, ese es el autor de esos libros. Entonces, este pastor, mira lo que dice. Explica que el uso de la forma plural de la palabra Elohim expresa la idea de majestad y trascendencia. Que ese sufijo, o la pluralidad de esa palabra, lo que está haciendo referencia es majestad y trascendencia. Tú te recuerdas, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando se dice al que está sentado en el trono, que es el Padre, se le dice santo, 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 se repite santo 3 veces. ¿Por qué? Porque es la trascendencia de su santidad, su majestad. Es santo intensamente, santo en el pasado, santo en el presente y santo en el futuro. ¿Me explico? Y este pastor lo dijo esto. Lo leo de nuevo, explica que el uso de la forma plural de la palabra Elohim expresa la idea de majestad y trascendencia, y eso lo dijo en el folleto de Escuela Sabática Génesis, Guía de Estudio de la Biblia para la Escuela Sabática, edición para adultos, Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, abril, mayo, junio del 2022, en la página 7, en inglés. El pastor Ken sigue diciendo: no requiere necesariamente una pluralidad de personas en Dios. Encontramos el mismo plural de majestad aplicado en Primera de Reyes 11:33. Y yo te invito a que tú anotes ese versículo y también lo busques. Dice: encontramos el mismo plural de majestad aplicado en Primera de Reyes 11:33. ¿Qué dice? Primera de Reyes 11, o el primer libro de Reyes 11:33. Dice: a Astoret, la diosa, ¿ve? Elohim de los sidonios. Era una diosa. Esa diosa no estaba formada por tres. La diosa de los sidonios, Elohim, se utiliza la palabra allí también. Quemos, el dios, ¿ves? Elohim de los moabitas. Ese era el dios de los moabitas. Quemos. Y Moloch, el dios, ¿ves? Elohim de los hijos de Amón. Entonces la palabra Elohim no solamente se utilizaba para representar o hacer referencia al dios hebreo, porque también se utiliza para señalar dioses falsos, dioses paganos. Sigue diciendo en azul: estos son dioses únicos, cada uno designado individualmente como un Elohim. ¿Ve? Individualmente. Claramente la forma plural de esta palabra no exige una aplicación numéricamente plural. Por lo tanto, vemos que el sufijo plural
en la palabra Elohim no indica necesariamente por sí mismo que Dios sea una pluralidad de personas. La palabra que se utiliza también aquí en Elohim es Daniel 3:25, cuando el rey Nabucodonosor, ustedes se recuerdan cuando estos tres jóvenes no quisieron inclinarse para adorar la estatua de oro que Nabucodonosor había hecho o levantado, como dice allí. Estos jóvenes, por ser fieles a Dios, tuvieron la bendición que cuando fueron echados en el horno no fueron quemados, sino que el mismo Cristo los acompañó. Y Nabucodonosor se sorprende y se asombra, y entonces él ve y pregunta: mira, ustedes no echaron a tres jóvenes. Sí. ¿Y por qué yo veo 4? Dice: yo veo a 4. Y el cuarto dice: semejante al hijo de Elohim, y significa hijo de Dios. No está hablando de pluralidad. ¿Cómo Nabucodonosor sabía que el Dios hebreo o el Dios verdadero tiene un hijo? Porque Daniel y sus amigos, como buenos siervos de Dios, le hablaron a Nabucodonosor del Dios verdadero, que tiene un hijo y es el Mesías y que vendría a este mundo. Por eso que Nabucodonosor, cuando ve la gloria del cuarto, que es Cristo, el Hijo de Dios, él dice: mira, y el cuarto es como el hijo de Elohim, o sea, el hijo de Dios. Así dice en el original. No dice hijo de los dioses, como algunas versiones dice, para confundir. El original dice el hijo de Dios. Entonces, no necesariamente esta palabra hace referencia a pluralidad. Hace referencia también a majestad, la trascendencia de ese Dios. Otra palabra que se utiliza también para explicar es esta, en hebreo, que es Ejad. Y se dice que Ejad significa unidad. Unidad de varias cosas. Entonces se utiliza, por ejemplo, aquí en la Shemá de Israel, que es Deuteronomio 6:4, dice: oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno, Ejad es. Y se dice: mira, ahí está hablando de unidad. Jehová es uno en unidad. Por lo tanto, es una unidad de 3 seres. Y es interesante cómo se llega a la conclusión así, ¿no? De uno, no, son 3. Pero lo interesante es que esta palabra no siempre habla de unidad, te habla de cantidad. Y se utiliza para señalar también una cosa. Por ejemplo, en el mismo Antiguo Testamento, en Génesis, dice en Génesis 2:21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una ejad de su costilla. No tomó varias, dice, tomó una. Una es una. Y la palabra que utiliza allí, Moisés también, fue ejad. Una en cantidad. Una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Otra palabra que también, otro versículo que se utiliza, ejad, utilizada por Moisés, Deuteronomio 17:6, dice: por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo ejad, ¿ves? De un solo ejad testigo. Uno solo. Aquí no te está hablando de unidad. Aquí te está hablando es de cantidad. Otro, Génesis 27:38, y es el mismo Moisés utilizando esa palabra. Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola, ¿ves? Una sola, ejad. Bendición, padre mío. Una sola, no un conjunto. Dice, una bendición. Entonces, qué interesante que esta palabra, que muchas veces se utiliza para explicar que la Shemá Israel, que es Deuteronomio 6:4, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. Entonces te dicen, ¿ves? Jehová unidad. Pero qué interesante que te dicen 3, porque no pueden ser 2. Porque la Biblia, cuando te habla de la unidad de Dios, te habla de su unidad de Dios es con su Hijo. Y dicho por el mismo Cristo. A mí me da, ¿cómo podemos decir? Indignación. Indignación sería una tristeza santa cuando desacreditamos y dejamos a un lado las mismas palabras de Cristo. Para defender algo que no es bíblico, para defender algo antibíblico. Si Cristo te dice que Él es uno con su Padre solamente, ¿por qué tenemos que pensar que son 3? ¿Por qué tenemos que decir, no, lo que pasa es que Cristo? No, lo que pasa es que Cristo.
En la Biblia no vas a encontrar que se diga Dios es un Dios en tres. No lo vas a encontrar. El único texto, y lo vimos en el estudio anterior, el único texto que dice que los tres son uno, que es 1 de Juan 5:7, ese texto no es bíblico, no vino de la inspiración divina, fue agregado muchos siglos después. O sea, se le conoce como el texto espurio. ¿Qué significa espurio? Falso. No pertenece a la Biblia. Qué interesante, ¿no? El único versículo que te dice que los tres son uno. Pero Cristo te dice que Él y su Padre son uno, y eso no lo creemos. Pero un texto espurio sí lo creemos. Entonces por eso que yo te digo, a mí me da, ¿cómo podemos decir? Indignación, tristeza. Pero el que convence del Espíritu Santo y espero en Dios, yo tengo la esperanza que algún día muchos lleguen a conocer a ese Dios verdadero. Entonces mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice aquí, perdón, este comentario, esta cita también sobre esta palabra. Glenn Parfitt ha compilado, que es un erudito del Antiguo Testamento, y él estudió sobre esa palabra, sobre Ehad. Mira lo que él dice. Glenn Parfitt ha compilado una lista exhaustiva de todos los versículos del Antiguo Testamento, en los que considera que Ehad podría significar unidos en uno. Glenn Parfitt, en su libro The Trinity, What Hath God Revealed, que significa la Trinidad, lo que Dios ha revelado, en pregunta. ¿La Trinidad es lo que Dios ha revelado? En la página 665 y 666. Sigue diciendo. Este pastor Ken LeBrun, en el libro No es un misterio entender a Dios, en la página 13, él cita a Glenn Parfitt. Ahora, el pastor Ken LeBrun sigue diciendo. Ha atribuido esta acepción a la palabra en 43 ocasiones, repetidas en 36 versículos. A primera vista esto parece impresionante, hasta que consideramos que Ehad aparece 951 veces en 739 versículos. Por lo tanto, según el análisis de Parfitt, Ehad tiene el significado de unidos en uno menos del 5% de las veces que aparece en la Biblia. Ehad tiene un significado de unidos en uno menos del 5% de las veces que se utiliza o que aparece. En realidad la palabra simplemente significa uno, como una costilla, Ehad, un testigo, Ehad. En realidad la palabra simplemente significa uno, así como en español podemos aplicar la palabra uno a un solo elemento o a un solo grupo de elementos. ¿Ves? Así es con el hebreo Ehad. La palabra por sí misma no indica siempre pluralidad. Cuando lo que indica pluralidad es menos del 5% de las veces que aparece en la Biblia. Pero la Biblia te muestra que la unidad que tiene el Dios, la unidad que tiene el Dios verdadero solamente es con su Hijo, no con más nadie. Por ejemplo, en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Eso está hablando de unidad. Ahí no te menciona a más nadie. Yo y el Padre uno somos. Y el contexto, tú puedes leer en Juan 10 y el contexto, Cristo viene hablando del Padre. Esa unidad que existe, la unidad bíblica, no es con más nadie. El Padre, yo y el Padre uno somos. Y lo que la Biblia dice, dicho por el mismo Cristo, que se une, que también entra en esa unidad, es el creyente, los fieles, el remanente. Por eso que Cristo dice, para que ellos sean uno en nosotros, más nadie. Juan 17. Para que todos sean uno como tú, oh Padre. Ahí está la oración en Juan 17, cuando Cristo está orando al Padre, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Está hablando de la iglesia. Para que todos sean uno como tú,
Oh Padre en mí y yo en ti. ¿Quiénes son uno? El Padre y Cristo. Y también se dice de la iglesia que se una con Él. Eso es lo que dice. Que también ellos sean uno en nosotros. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Nosotros solamente. ¿Por qué no te menciona otro? Porque bíblicamente la unidad que existe en el Dios verdadero es con su Hijo. Con más nadie. No con más nadie. No, es que Cristo está hablando. No es que Cristo está diciendo. No es que Cristo como hombre. Argumentos netamente humanos. Forzar a Cristo a decir lo que Él no está diciendo. El 23. Yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos, no otro. Yo en ellos, en el creyente, en los creyentes y tú en mí. El Padre en Cristo, Cristo en el creyente. Esa es la unidad verdadera, la unidad bíblica. No te menciona a más nadie. Esa es la unidad verdadera, la unidad bíblica. Yo en ellos, Cristo en ellos. No, lo que pasa es que Cristo está hablando. No, aquí Cristo está hablando la realidad. Aquí Cristo no está hablando por parábola. Aquí Cristo está hablando directo. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectas en unidad. ¿Ves? Está hablando de unidad. Esa unidad, ¿quién la conforma? El Dios verdadero con su Hijo, con Cristo. Entonces hay otra palabra, por ejemplo, que es hagamos. Entonces te dice, mira, habla hagamos, tercera persona del plural. Entonces, ¿por qué Dios habla en plural? Hagamos. Entonces ahí estás viendo, ¿ves? Son tres, porque es plural. Bueno, pero es que dos también es plural. Cuando usted le dice, por ejemplo, a su hijo o a su esposa o a su amigo, usted le dice, vamos, hagamos. Son dos. Se puede utilizar también. Vamos, hagamos, salgamos, haremos. ¿Por qué necesariamente? Porque estrictamente tienen que ser tres. Si la Biblia te dice que en la creación estuvieron dos. Ahí esta palabra, por ejemplo, la palabra hagamos, ¿a quiénes involucra? Bueno, vamos a verlo allí. Mira lo que dice el mismo Antiguo Testamento. En Génesis 1:26 dijo Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero mira lo que dice Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Quién hizo eso? ¿Quién lo creó? ¿Cuál es su nombre? El nombre de su hijo, si sabes. Ya el Antiguo Testamento te dice que Jehová tiene un hijo. Y lo conoció Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo la bendición de ver al Hijo de Dios, al Hijo de Elohim. En Juan 1, del 1 al 3, en la Reina Valera actualizada, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, o sea, Cristo es la palabra era con Dios, o sea, la palabra estaba con Dios, con el Padre, y la palabra era Dios, o sea, era divino también, porque Cristo participa de la misma sustancia del Padre. Ella, o sea, la palabra era en el principio con Dios, estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, o sea, de la palabra. En otra versión dice del verbo, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, el verbo, que es Cristo. Y sin ella, o sea, la palabra, no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Entonces Juan te está diciendo, ¿quién fue el que creó las cosas? ¿Quiénes estaban allí? Dios, que es el Padre, a través de su Hijo, que es la palabra, el verbo. No te menciona a más nadie. Ese es el Dios bíblico, ese es el Dios del sábado, el Dios verdadero. Ese es el Dios verdadero. Juan te está hablando del momento de la creación.
Pues el principio de las cosas, como dice Pablo, que Cristo es la imagen de Dios invisible y que por él fueron creadas tronos, principados, potestades, que hace referencia a los ángeles, las cosas del cielo, las cosas celestiales. Puede estar haciendo referencia a eso, haciendo referencia a ese momento. Pero, ¿cuántos estaban allí? Dice, Dios, que es el Padre, estaba con el Verbo, más nadie. Y que por medio de ese Verbo, o sea, por medio de Cristo, fueron hechas todas las cosas. Ese es el Dios verdadero. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios que es el Padre. Ese Dios que menciona Juan 1:1 es el Padre. En el principio era el Verbo o la palabra, y la palabra era con Dios, o sea, estaba con Dios, o sea, con el Padre. Porque Pablo dice, solo hay un Dios que es el Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿Ves? Del Padre proceden todas las cosas, pero ¿por medio de quién? Seguimos leyendo, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Las cosas proceden del Padre, pero ¿por medio de quién? Dice, por medio del cual son todas las cosas. Por medio de Cristo Jesús, que es su Hijo, y nosotros por medio de Él. No te menciona a nadie más. No te menciona a nadie más, solamente es al Padre con Cristo. Colosenses 1:15-17, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo, el primogénito de toda la creación, es el que tiene la preeminencia en la creación, no es lo primero creado, Cristo no fue creado. Cuando dice el primogénito de toda la creación, es el que tiene la preeminencia, porque de Él, por medio de Él, se hicieron todas las cosas. Porque ahí lo explica el versículo 16. El siguiente versículo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Por eso se dice el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea que el Padre hizo todas las cosas por medio de su Hijo. Lo que dice Juan. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, cuando te dice todo, es todo. Eso, todo es absoluto, todo. No una cosa la hizo él, otra cosa la hizo el otro, otra cosa la hizo el otro. No, cuando dice todo es porque es todo. Todo fue creado por medio de él y para él. No te dice de otro más. En la creación no había otro. Solamente estaba Dios con su Hijo. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, como dice Hebreo. No hay un tercero. Porque esa unidad es con el Padre solamente, Cristo y su Padre. Hebreos 1, versículos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién hizo el universo? El Padre. Por su Hijo. No hay otro. No hay alguien más, no hay otro más que estuvo en la creación. El Padre hizo todas las cosas por medio de su Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, participa de la misma sustancia y naturaleza del Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es Cristo Jesús. Entonces, el Dios del sábado no es trino. El Dios del sábado es el Padre que tiene un Hijo. Y que por medio de ese Hijo creó todas las cosas, incluyendo el sábado. Por eso que Cristo dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Yo soy el Señor del sábado. Yo creé el sábado. No hay otro. Vamos a ver lo que dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas en la página 12 y 13. Y ponga atención. ¿Por qué digo? Disculpen que dije ponga atención. Lo que pasa es, y a mí me da tristeza esto, es que hay personas que, y lo digo es porque yo me he topado con personas que tú le muestras la Biblia, tú le muestras el versículo y no creen. Entonces tú le sacas la cita, le dices, si lo dice la sierva del Señor, lo creo. Tú le sacas la cita, entonces ahí comienzan a creer o cambian o ahí comienzan a ver si es posible tomarlo en cuenta.
Pero si lo dice la Biblia, no. Esto es lo que yo le estoy diciendo. Con la Biblia basta. Porque la Biblia fue hecha para que la entendiera hasta un niño. Nadie puede perderse en el camino de la salvación por la Biblia. Lo puede entender. Pero yo coloco la cita por aquellos que dicen, y lo dice la Cibla del Señor. Bueno, vamos a leerlo, pues. El soberano del universo no estaba solo en la obra benéfica, y el soberano del universo es el Padre, como Pablo dice que es Dios, el supremo, el soberano sobre todas las cosas, que es el Padre. Tuvo un compañero. No dice tuvo dos compañeros. Dice un compañero. ¿Qué significa un compañero? Uno solo. El Padre, el soberano del universo, tuvo un compañero, un colaborador. No te dice dos colaboradores. Un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. ¿Quién es ese único compañero que tuvo el Padre en la creación de todas las cosas? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Juan 1, versículos 1 y 2. Esos versículos te enseñan quiénes eran los únicos que estaban en la creación. ¿Por qué? Porque el Padre, que es Dios, tuvo solamente un compañero, un colaborador. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, ya era su Hijo unigénito cuando estaban creando las cosas. Era uno solo con el Padre eterno. Hermano, ¿quién? Ahí se menciona a otro más. Ahí no se menciona más nadie, solamente el unigénito de Dios, el unigénito Hijo de Dios, era uno solo con el Padre eterno, no se menciona a nadie más, porque el Padre tenía un compañero, un colaborador, uno, solo en naturaleza, en carácter y en propósito, porque es el único, bíblicamente, el único que participa de la misma sustancia y naturaleza del Padre. Era el único ser, ahí lo coloqué en mayúscula. Cuando te dice el único ser, era el único ser. ¿Qué significa eso, hermano? Que hay otro más, aparte de Cristo. Cuando te dice el único ser es porque es el único. Y el anticristo odia eso. Y hablando de Cristo, era el único ser, podemos decir Cristo, el Hijo de Dios, era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. ¿Qué son los fines? Los planes. No hay otro. Satanás quería conocer también esos designios. Y el Hijo de Dios, ve cómo habla de Cristo, Hijo de Dios, ya era hijo en la creación. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y esto aparece en Proverbios 8, 22 al 30, donde Salomón habla de la sabiduría y Pablo dice que Cristo es sabiduría de Dios. Usted lea Proverbios 8, 22 al 30, que habla acerca de la sabiduría, y es Cristo. Es Cristo hablando. Dice Dios, el Padre me poseía desde el principio. O sea, Cristo estaba con el Padre. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. El Padre, ve lo que dice, el Padre obró por medio de su Hijo. No te dice que hay otro más. El Padre obró, no dice el Padre obró por medio de este y de otro. No, el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todas las cosas. No hay tres. Tres es Dios pagano. El Dios del sábado, el Dios verdadero, que creó las cosas, es uno con su Hijo amado. No hay otro más que participó en la creación, porque el Padre tuvo solamente un colaborador y un
compañero. Repito, la última línea en azul. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. O sea, Cristo es el que habló, Cristo es el que hizo las cosas por voluntad del Padre. La idea, Él seguía la idea del Padre. No hay otro. No hay un tercero. Es Cristo, haciendo la voluntad de su Padre. Patriarcas y Profetas, en la página 12 y 13. Hay una frase importante que Dios dijo en la creación, como es esta. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Mira, esto da gran luz para que nosotros entendamos cuál es el verdadero Dios del sábado y de la creación. Porque si el hombre, pon atención a esto, si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros, evaluando, estudiando, apreciando cómo es el hombre, Adán y Eva, quiere decir que podemos entender a Dios. Hermano, esto lo dice la Biblia. Sí lo dice la Biblia. Sí lo dice la Biblia. Dicho por Pablo. Por Pablo en Romanos. Dice, vamos a ver allí, el Dios de la creación y del sábado son tres en uno. Bueno, vamos a ver. La deidad se revela en la creación. ¿Dónde lo dice? Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La deidad se hace visible. Y la palabra que utiliza allí dice Pablo para que quede, que se entienda, dice claramente visible. La deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo. Y muchos dicen de que no, hermano, es un misterio, eso no se puede entender. La deidad se puede entender claramente por las cosas visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. En la creación hay algo que fue hecho que nos ayuda a entender y conocer la deidad. Por eso que sigue diciendo Pablo, de modo que no tienen excusa. No tienen excusas aquellos que dicen que Dios no existe, aquellos que dicen que Dios no se puede entender, aquellos que dicen que la deidad es un misterio, aquellos que dicen de que Dios no se puede comprender. ¿Por qué? Porque no tienen excusa, porque Dios dejó algo en la creación que lo revela para nuestro entendimiento, para nuestro conocimiento acerca del Dios verdadero. Mira la palabra, deidad. ¿Qué significa deidad? En la concordancia de Strong, en griego, Theostes, de Theos, que significa divino, derivado a su vez de Theos, que es Dios. ¿Ves? Dios, divinidad, naturaleza divina. Propiamente la manifestación de la deidad. Manifestación de la deidad. Mira lo que sigue diciendo en azul. La autorrevelación de Dios. Entonces Dios se reveló en la creación. ¿Y cómo podemos decir nosotros que no podemos entenderlo? Sus atributos, dice, autorrevelación de Dios, sus atributos que permite que las personas, lo conozcan. Entonces quiere decir que nosotros podemos conocer cómo es la deidad en la creación. Porque la deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. No cosas invisibles, abstractas que no podemos entender. No, por medio de cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Porque Dios ha dejado algo visible que lo revela. Que lo da a entender. Entonces, yo te pregunto, ¿será que qué dejó Dios en la creación que lo revela? Nosotros podemos llegar a entender la deidad por los animales. Un poco difícil, ¿no? Por los animales. Podemos llegar a comprender o conocer de la deidad a través de los astros. Bueno, tal vez su
su majestad, su poder, ¿no? Lo eterno, que como esos astros pasan los años y siguen allí, por ejemplo, el sol, dando esa luz radiante, caliente, que beneficia a la tierra, como la luna en la noche ayuda a las plantas también, con esa luz fría, cálida, blanca. Pasan los años y los astros siguen radiando esa luz. Bueno, pero no podemos conocer mucho de la deidad. Te pregunto, ¿qué cosa en la creación fue hecho a imagen de Dios? Bueno, el mismo allí lo vimos, el hombre. Entonces por medio del hombre, de la creación, por medio de la creación del hombre podemos entender la deidad. Y esto, hermano querido, ponga atención lo que te voy a decir. Esto no significa cuando dice que hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, significa de que, bueno, como el hombre fue hecho, porque eso es otra mentira, el hombre fue hecho de carne, alma y espíritu, entonces ahí estamos tres elementos, cuerpo, alma y espíritu, por lo tanto el Dios creador es trino. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado con cuerpo, alma y espíritu. La Biblia no te dice que el hombre fue creado cuerpo, alma y espíritu. La Biblia te dice que Dios utilizó el polvo para el cuerpo y su espíritu el aliento de vida. Dos cosas. Pero cuando la Biblia te dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, no está haciendo referencia a esos elementos. La creación del hombre, vamos a ver qué ocurrió con el hombre en la creación. Entonces nos revela la verdad de la deidad. Y te repito, no está hablando de que alma es cuerpo y espíritu, no está hablando de eso. Te pregunto, ¿cuántos seres humanos creó Dios? O sí, vamos a decir, hizo o creó Dios en la creación. ¿Cuántos seres humanos? Si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, te pregunto, ¿cuántos seres humanos creó Dios en la creación? 2. Tenemos que entender también que cuando se dice imagen y semejanza, está hablando de la facultad del hombre de amar, de mostrar esos atributos de Dios como el amor, el gobernar, señorear sobre las aves de los cielos, sobre los animales del campo, sobre los peces, administrar la creación, gobernar como Dios lo hace en el universo, también procrear. El hombre procrea. Entonces, cuando te dice que el hombre fue creado a semejanza de Dios, te está hablando de la facultad de Dios con estos atributos, con estas facultades. Pero también te habla, está haciendo referencia, que interesante, que Dios creó en la creación a dos seres humanos. ¿Cómo se relacionan estos dos seres humanos, como es Adán y Eva? Nos enseñan entonces cómo es Dios con su Hijo. Porque ellos dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y qué interesante que en la creación fueron dos. No fueron tres, fueron dos. Vamos a ver lo primero. Entonces, la deidad se revela en la creación. Génesis 2, 26, 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Ves? Varón y hembra. No te menciona tres. El hombre fue hecho a semejanza de Dios, varón y hembra. Dice, Dios en la Riviera Angera, 24 de febrero 1874 dice, Dios en consejo con su Hijo dio forma al plan de crear al hombre a la imagen de ambos. Entonces, quiere decir que los que estaban allí, que dijeron, hagamos a nuestra imagen, no fueron tres, son dos porque ambos es dos. Entonces, el hombre fue hecho a imagen de ambos. Por eso que fue Adán y Eva. ¿Quiénes son los que estaban creando? El Padre con Cristo. Vamos a ver entonces la relación que tiene Adán con Eva y vamos a ver la relación que tiene Dios con Cristo, con su Hijo. Entonces, en los principios que nosotros vamos a ver, en la relación
de Adán con Eva, entonces esos mismos principios están en Dios con Cristo. Entonces vamos a ver la primera parte y es cómo Dios llamó a los dos. Qué interesante esto, ¿no? ¿Cómo llamó Dios a los dos, a Adán y a Eva? ¿Cómo los llamó? El nombre de los dos. Mira lo que dice Génesis 5, versículo 1 y 2. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Ahí te menciona dos. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Cómo Dios llama a los dos? Adán. Cristo también comparte el nombre del Padre, Jehová. Mira lo que dice la palabra de Dios. Zacarías 3, 1 y 2. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová es Cristo, que trae salvación en sus alas, dice el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová es Cristo, que es el arcángel Miguel. ¿Quién como Dios? Solamente Él, porque es el único que participa de la misma sustancia del Padre. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás. ¿Quién es Jehová? El ángel de Jehová, o sea, Cristo. Dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. ¿Qué Jehová es ese que va a reprender a Satanás? El Padre. O sea, Cristo le dice, el Padre te reprenda. Aquí lo que está diciendo es, Jehová dijo a Satanás. Cristo dijo a Satanás, el Padre te reprenda. Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda. O Satanás, Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Entonces, así como Adán y Eva se llamaron Adán, así también Cristo con el Padre se llama Jehová. Se llaman Jehová porque la Biblia dice que Cristo heredó el nombre, un excelente nombre, el nombre de su Padre, Jehová. ¿Por qué? Porque es el que participa de la misma sustancia de Jehová, del Padre. La siguiente es ¿de dónde sale Eva? En Génesis 2, 21, 22 lo dice. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó a una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. De la costilla, ¿dónde estaba la costilla? Dentro de Adán. Entonces, Dios saca esa costilla de Adán para enseñarnos un principio de la deidad de Dios con su Hijo. ¿Quién fue primero? Fue Adán, después fue Eva. ¿Quién fue primero? El Padre, y después fue Cristo. Entonces, de esa costilla se forma Eva. Qué interesante que dice, y la trajo al hombre. El único ser que tenía la misma naturaleza de Adán. En Juan 16, 27 dice, pues el Padre mismo os ama, hablando Cristo, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿De dónde salió Eva? Salió de Adán. ¿De dónde salió Cristo? Salió de Dios. ¿Adán era mayor que Eva? Sí. ¿El Padre es mayor que Cristo? Sí. El mismo Cristo lo dice, Juan 14, 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ah, no, es porque Cristo está hablando como hombre. Esos son los argumentos, las excusas, ¿no? No, lo que pasa es que Cristo dice que es mayor, el Padre es mayor que Él porque Él está hablando como hombre. ¿Por qué crucificaron a Cristo? Ese estudio lo vimos en unos estudios anteriores. Por ser el Hijo de Dios, el Hijo divino. Entonces, ¿quién es mayor? ¿Eva o Adán? Adán. ¿De dónde salió Eva? Sale de Adán. ¿Quién es mayor? ¿El Padre o Cristo? El Padre. ¿De dónde salió Cristo? Del Padre. Mira lo que dice en griego la palabra salir. Y hay personas que explican claro, para forzar algo a su conveniencia, entonces dicen que salir significa salir de su presencia. Salir de su presencia. ¿Me explico? No, yo salí de Dios, o sea, salí de su presencia y vine. En la concordancia Strong, en griego, erserkomai, dice salió, salido, saliendo, para ir o salir, de salir, escapar, salir. Esa palabra griega está formada por dos palabras, las cuales son ek y erkomai. Significa emitir,
literal o figurativamente, venir, salir, salir fuera, escapar, salir, ir al extranjero, lejos, adelante, fuera, luego, proceder, delante, adelante, difundir en el extranjero. Ahora vamos a ver una palabra, unos versículos donde se utiliza esta palabra. Es Sercomai. Ahí mismo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan 4:30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Dónde estaban? Dentro de la ciudad. Salieron de la ciudad porque estaban dentro de la ciudad. No estaban al frente de la ciudad. Estaban dentro de la ciudad y por eso dice salieron. Es Sercomai. Salieron de la ciudad y vinieron a él. Lo que dice Cristo. Salí del Padre y vine al mundo. Marco 10, 1, 25 al 26, hablando de los demonios, de unas personas que están poseídas. Pero Jesús les reprendió diciendo, cállate, sal de él. Es Sercomai. Salir, ¿dónde estaban? Dentro. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Estaba delante de ese pobre hombre o estaba dentro? Estaba dentro. Ahora cuando Cristo dice que yo salí del Padre, ¿qué es lo que está haciendo referencia? De su presencia solamente. Si a Cristo se le conoce como el unigénito Hijo de Dios, ¿de dónde salió? Del Padre. ¿De dónde salió Eva? De Adán. ¿Quién es mayor? Adán. ¿Quién es mayor entre Cristo y el Padre? El mismo Cristo lo dice. El Padre es mayor que yo. La deidad se entiende en la creación. Es mentira que no se puede entender. Quítese ese engaño, esa idea de su mente. La deidad se puede entender en la creación. Ahora vamos a ver entonces ahora la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Adán y Eva? Mira lo que dice. Uno tiene la misma naturaleza del otro. Uno tiene la misma naturaleza del otro como Adán y Eva. Génesis 2, 22, 23 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Qué es lo que está diciendo? Es la misma naturaleza, de mi misma naturaleza. La naturaleza participa de la misma naturaleza que tengo yo. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Adán, cuando ve a Eva, dice, mira, ahora sí, hay un ser que participa de mi naturaleza. De toda la creación, te pregunto, querido amigo y hermano, de toda la creación, ¿quién era la única persona, el único ser que era de la misma naturaleza de Adán? ¿Quién era? Eva. ¿De dónde salió Eva? ¿Por qué Eva era la naturaleza de Adán? Porque Eva salió de Adán. Te pregunto, de todo el universo, ¿quién es el único que tiene la naturaleza del Padre? Cristo. ¿Y de dónde salió Cristo? Del Padre. ¿Quién es mayor? El Padre. ¿Y entre Adán y Eva? Adán. La deidad se conoce desde la creación. Por lo tanto, no tienen excusa. Es interesante las palabras de Adán, me imagino emocionado. Dijo entonces Adán, esto es ahora, porque claro, él veía a todos que eran animales, veía los astros, las plantas no son de mi naturaleza, no son de mi composición. Las plantas no son de mi composición, ni los astros, ni los animales, ni las aves, ni los peces. Y él veía y veía y veía y no había nadie que tuviera de la misma naturaleza. Entonces cuando ve a Eva dice, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Y qué dice el Padre de Cristo? Él es mi imagen. Él es el único que participa de mi misma sustancia, de mi naturaleza. En todo el universo, querido amigo y hermano, no hay más nadie de todo el universo. El único que participa de la misma naturaleza del Padre es Cristo. Así como en toda la creación, la única persona que participaba de la naturaleza de Adán era Eva. Hebreos 1, 2, 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, así como Eva era la misma sustancia o naturaleza de Adán, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Alabado sea el nombre de Dios. Colosenses 2:9.
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El único en todo el universo que tiene la naturaleza del Padre es Cristo. Así como Eva en toda la creación era la única que tenía la naturaleza de Adán. ¿Y de dónde salió Eva? De Adán. ¿De dónde sale Cristo? Del Padre. Ahora la siguiente. Solo los dos, Adán y Eva, eran una sola carne. Ahí no habían tres unidos. Solamente dos. Adán con Eva. Con Eva que participaba de la misma naturaleza de Adán. No hay tres. No hay tres. Son dos. No, lo que pasa es que cuando dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios, es que es cuerpo, alma y espíritu. Ahí están tres elementos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, brother. Cuando te dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios, es además de gobernar, de amar y de procrear, es que Adán y Eva reflejan lo que es el Padre con Cristo. Eso es lo bíblico. Esa es la verdad. Lo otro es falso. Para apoyar algo que no es bíblico. Entonces, Adán y Eva solamente eran uno, así como dice Génesis 2:24. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hablando de Adán y Eva. Ellos serán una sola carne. En Dios, ¿quién conforma esa unidad? Juan 17:22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cristo hablando del Padre. Solamente es Cristo con su Padre los que son uno. Más nadie. Ahí, hermano, ahí no meta usted a otro. Cuando usted trata de introducir en esa unidad a otro, usted está creando un Dios pagano, un Dios falso, antibíblico. Y los que lleguen a ser uno con él, dicho por el mismo Cristo, es la iglesia, el remanente, la iglesia. El creyente, los creyentes. Más nadie, dicho por el mismo Cristo Jesús. Ahora la última, Adán es cabeza de Eva. ¿Lo dice la Biblia? Claro, lo dice. En 1 Corintios 11:3 dice, el varón es cabeza de la mujer. Adán era cabeza de Eva. ¿Por qué? Porque Adán fue primero, era mayor. Y Eva salió de Adán. ¿Me explico? Y el mismo versículo te dice quién es la cabeza de Cristo. En el mismo versículo dice, y Dios, cabeza de Cristo. ¿Por qué Dios? Y cuando te dice Dios es el Padre, ahí no está hablando de un Dios trino. Dice Dios, que es el Padre, dicho por el mismo Pablo, la cabeza. O sea, Padre es la cabeza de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo salió del Padre. El Padre es mayor que Cristo, por lo tanto es cabeza de Cristo, así como Adán es mayor que Eva. Eva sale de Adán y Adán es cabeza de Eva. Ese es el Dios de la creación, el Dios del sábado. Ese es. El Dios verdadero. El Dios verdadero es el Dios, ese Dios verdadero es el Dios realmente del sábado. Y voy a decir algo, hermano. Hay personas que me han preguntado si esto es importante. Yo les digo, en algún momento las personas tendrán que enfrentarse con la decisión, con esta decisión de decidir a cuál Dios va a creer. Porque usted no puede separar a los dioses de su día sagrado. Usted no puede tomar un Dios y rechazar un día, su día. La iglesia romana, ¿qué hizo? Adoptó el Dios pagano, por lo tanto también adopta el día falso, porque ese día está unido a ese Dios falso. No, lo que pasa es que el Dios trino que yo creo es muy diferente al de la iglesia romana. Puede ser verdad. Pero el principio
de trino, de tres en uno, ya eso allí, eso deja de ser bíblico. Sea como sea, es el mismo perro, es el perro con diferente collar. No, lo que pasa es que yo creo diferente a lo que cree la iglesia romana, entonces, no. El principio de tres conforman uno, eso es, ya ahí es antibíblico, es un Dios falso. El Dios verdadero, el Dios de la creación, el Dios del sábado, es el Padre Celestial que creó las cosas por medio de su Hijo amado. Ese es el Dios verdadero del sábado. Entonces, en algún momento, toda persona tendrá que decidir sobre este asunto. Así como se dice del sábado, que la persona va a decidir entre el sábado y el domingo, también porque no podemos separar a los dioses de sus días. Yo no sé qué pasará. Eso lo sabe solamente Dios. Yo no sé qué pasará. Yo no sé qué pasará con aquella persona que adopta al Dios, pero rechaza el día. No sé qué pasará en el tiempo del fin. Lo que te puedo decir es lo que dice Apocalipsis, lo que dice la palabra de Dios. Los 144,000, que es un grupo de seres humanos que son fieles, realmente son fieles, tienen el nombre del Padre en la frente. Del Padre solamente. ¿Por qué del Padre? Porque el Padre es el único Dios verdadero. Y siguen al Cordero. Los que reciben la marca que tiene que ver con dioses falsos, que interesante que son 3:6, esa marca, las personas que reciban la marca siguen a la bestia. Van a seguir a la bestia. No, hermano, esto no es importante. Yo te digo lo que dice la Biblia. Pero usted está diciendo que los únicos que se van a salvar son los que crean en la verdad del Padre y de Cristo. No, porque puede haber personas que crean esta verdad y también son zánganos. Son maliciosos. Porque dice Santiago que los demonios también creen que Dios es uno. ¿Ves? Es uno que es el Padre, pero tiemblan. ¿Por qué tiemblan? No se van a salvar. Entonces no es tanto tener la doctrina correcta, es tener la actitud correcta. ¿Me explico? Que es el Espíritu. El Espíritu de Cristo, la presencia de Cristo. Pero sí es importante conocer esto, así como es importante saber cuál es el verdadero día de reposo, así como es importante saber si la ley está vigente, así como es importante saber qué ocurre con los muertos con las personas cuando mueren, así como es importante saber cuál es la verdadera justificación por la fe, así como es importante saber cuál es el verdadero bautismo. Entonces también es importante entender cuál es el Dios verdadero. Porque, te repito, todas las doctrinas son ventanas que nos tienen que llevar a entender y a conocer a ese Dios verdadero. Usted no puede aceptar un Dios falso y rechazar su día. Y eso está ocurriendo actualmente. Eso ocurre actualmente. Te adopta al Dios falso, pero estoy tranquilo. ¿Por qué? No, porque yo no creo en el domingo. El día yo lo rechazo. Ese día pagano yo lo rechazo. Yo estoy tranquilo. Y te repito y te digo, hermano, de todo corazón. El día no es más importante que el Dios. El Dios es más importante que el día. Dios existía desde antes del sábado. Primero fue Dios y después fue el sábado. Y lamentablemente, muchos colocan el sábado por encima de Dios. Le da más importancia al sábado. No, yo estoy tranquilo porque yo creo cuál es el verdadero día de reposo. Pero rechazo al Dios verdadero. Dios me salve a mí de eso, hermano. Dios me salve a mí de quedarme tranquilo y tener una autoconfianza porque, no, yo creo en el sábado. Sí, yo creo que la ley está vigente y el sábado es el verdadero día de reposo. Pero no me importa si yo creo en cuál Dios. Brother, el Dios es más importante que el día. Dios está por encima de las doctrinas. Y ojalá que no sea tarde. No sea tarde para ti cuando tengas que decidir sobre el Dios verdadero. Si tú has decidido sobre el día verdadero de reposo, si el sábado, Dios te bendiga. Alabado sea el nombre de Dios.
Si tú has decidido creer que los muertos nada saben y no van al infierno ni van al cielo, alabado sea el nombre de Dios. Si tú has decidido creer que la ley todavía está vigente, los 10 mandamientos de Dios, alabado sea el nombre de Dios. Pero que no sea tarde, el decidirte por el Dios verdadero. La sierva del Señor también dice que la marca de la bestia es más que un día de reposo. Dice, son doctrinas. Es defender y creer en doctrinas que defiende la bestia. ¿Ves? Doctrinas. No te dice la doctrina del domingo solamente. No, es que ya con el domingo ya yo el sábado, mire, yo estoy seguro porque ya yo creo en el sábado. No, la marca de la bestia es el domingo. La marca de la bestia solamente es el domingo. Es más que domingo, hermano. Es una actitud, es un espíritu. Es seguir las abominaciones. Entonces, como te digo, te lo voy a colocar aquí para confirmarlo con la sierva del Señor. Esto solamente con la Biblia basta. Pero hay personas que dicen, bueno, pero se quedan tranquilos cuando hay una cita. Y hay otros que no. A pesar de que tú le enseñas la Biblia y le enseñas la cita, no se quedan tranquilos. Mira lo que dice la historia de la redención en la página 21. Dice, el Padre y el Hijo, no te dicen 3 hermanos, ahí ella te dice, el Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado la creación del mundo. ¿Quiénes son los que estaban en la creación del mundo? El Padre y el Hijo. No hay más nadie. Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre, ve las palabras que utiliza, el Padre, porque ese es Dios. El Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás. ¿Cuál es? De crear al hombre a su propia imagen. Te pregunto, ¿hay un tercero allí? ¿Allí se menciona un tercero? ¿Quiénes son los que los que emprendieron la grandiosa y admirable obra de la creación del mundo y del ser humano? El Padre y el Hijo. No te dice, mira, estaban 3 y emprendieron. No, te dice el Padre y el Hijo. Historia de la redención en la página 21, por si tú quieres leerlo y confirmarlo por tu propia voluntad. Termino con esta cita de la iglesia sobre el Dios falso. Que ese Dios, el Dios falso, no es el Dios de la creación ni es el Dios del sábado. El Dios del sábado no es trino. Mira lo que dice. Creencia adventista del séptimo día, una exposición bíblica de las 27 doctrinas fundamentales en la página 22. Dice, el Antiguo Testamento no enseña explícitamente que Dios es trino. Te lo dice la Biblia, te lo dice la sierva del Señor y te lo dice un erudito, un teólogo, no sé, un estudiante, un especialista en Antiguo Testamento. Te dice, el Antiguo Testamento no enseña explícitamente que Dios es trino. Así que hay mucha evidencia, querido amigo, hay mucha evidencia del Dios verdadero. Entonces, aquí ya concluyo, querido amigo y hermano, el Dios del sábado y el Dios de la creación no es trino. Es el Padre con su Hijo. Solamente ellos dos estuvieron en la creación de este mundo que estaba oscuro, estaba en desorden y colocaron todas las cosas en orden. Ese mismo Dios, el Padre que habita en Cristo, y Cristo puede habitar en ti para transformar tu vida, para sacarte de las tinieblas y resplandecer y hacer alumbrar su luz de su verdad, así como Cristo dijo en la creación, sea la luz y fue la luz. Cristo sigue teniendo ese poder para hacerte una nueva criatura. Este mundo estaba en desorden y en caos. Cristo lo hizo todo hermoso y perfecto. Cristo también sigue teniendo ese poder para crear un nuevo corazón hermoso para honra y gloria de su Padre. Y espero en Dios que tú seas esa persona.
Dios te bendiga. Soy Daniel Primera. Ha sido un gusto para mí poder estar con ustedes en estos minutos aprendiendo de la palabra de Dios. Y antes de irme, leo la cita de la hermana Leida Claudio. Ella dice: muy buena explicación, hermano Daniel. Que Dios le bendiga y le continúe dando sabiduría. Muchas gracias, hermana. Igualmente a usted y a su familia. Muchas gracias por esos buenos deseos, por esas palabras. Un abrazo grande. Dios te bendiga. Y recuerda esto: paz. Y conoce al Cordero de Dios.